Bueno, el mensaje tiene como título el día de hoy pasar del colapso al descanso, del colapso al descanso. Y creo que todos hemos vivido situaciones en nuestra vida en donde sentimos que estamos como ya colapsados, ¿no? Hay situaciones en nuestra vida donde sentimos que bien sea bueno por tristeza o porque estamos viendo una situación difícil a través de un diagnóstico médico, porque en la familia de pronto las cosas no están bien y podemos sentir que estamos en al borde del colapso, ¿sí? Decimos que ya como que esta situación nos tiene de pronto tan agobiados o podemos de pronto incluso sentirnos abandonados y muchas veces, bueno, las cosas en nuestra vida no son como lo quisiéramos, ¿no? Si pudiéramos escoger, pues escogeríamos nunca tener problemas. Y obviamente ninguno de nosotros se agrada y se goza de estar en medio de estas situaciones. Sin embargo, es importante saber y tener en claro que en medio de esas situaciones difíciles, donde incluso en muchas ocasiones te puedes sentir solo o sola, no estás solo, sino que tenemos personas a nuestro alrededor también. Entonces dile a la persona que está a tu lado, no estás solo. ¿Sí? Porque bueno, tenemos una gran familia y es la familia de Dios, ¿sí? De pronto si tu familia pues de sangre de pronto no sirve de mucho, pues bueno, tenemos la familia de Dios y el Señor se goza cuando nosotros podemos estar unidos y contar los unos con los otros. Así que de todo corazón dile a la persona, pues si es real, ¿no? Si tú sientes eso en tu corazón, dile, cuentas conmigo. ¿Sí? Y realmente tenemos muchas personas en las cuales podemos contar, pero sobre todo, y el mejor de todos, pues es el Señor, ¿no? Con Él siempre podemos contar, Él no nos defrauda, no nos traiciona, no nos abandona, sino que Él siempre está con nosotros. Y en medio de esas dificultades, dice la palabra del Señor que Él puede entendernos. Te pido que me acompañes a Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice la palabra del Señor, nuestro sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? El Señor Jesús, ¿cierto? Dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Y dice la palabra que nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesús, comprende todas nuestras debilidades. Uno muchas veces, cuando uno de pronto escucha a una persona que está pasando por un momento difícil, uno le dice, uy, sí, te entiendo, ¿sí? Pero uno muchas veces en realidad es como una frase de cajón porque uno realmente no entiende. Si uno no ha vivido esa situación, pues es difícil realmente uno ponerse en los zapatos de la otra persona, a menos que lo haya vivido. Ahí sí puede decirle con todo su corazón, entiendo. Pero el Señor, dice la palabra, que Él comprende todas nuestras debilidades porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que tú y yo enfrentamos. El Señor pasó por todas las pruebas que cada uno de nosotros ha podido pasar. Entonces Él realmente puede entender y sabe el dolor que sientes, sabe la tristeza, sabe todo lo que realmente tú puedes experimentar, porque Él decidió, pues nosotros sabemos que el Señor Jesús fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Él decidió experimentar estas cosas para realmente entender. Nos dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y creo que ninguno de nosotros realmente tomaríamos una decisión de estas, ¿sí? Sabemos que, bueno, dice la palabra que el Señor no, dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, sino que
Dice, en cambio de eso, renunció a sus privilegios divinos para venir y ser uno como cualquiera de nosotros, como tú y como yo. ¿Para qué? Para luego podernos entender en medio de nuestras debilidades. Y realmente si nosotros pudiéramos decidir, pues creo que lo que decidiríamos es lo contrario, ¿no? Nunca pasar por problemas ni por pruebas. Pero el Señor no tenía ningún problema ni ninguna prueba y decidió, por amor a nosotros, hacerlo, ¿cierto? Vivir, venir, dice la palabra que venir y tomar una posición de esclavo, humillarse, bajarse de su divinidad para venir a ser como uno de nosotros y de esta manera como sumo sacerdote realmente poder comprender nuestras debilidades, saber exactamente por qué pasamos tú y yo. Y vamos a ver algunos ejemplos de momentos en la vida del Señor Jesús en donde Él experimentó pues diferentes sensaciones y situaciones que nosotros como humanos podemos vivir, que como Dios Él mismo pues no las podía experimentar, pero como humano sí las vivió. Amén. Y te pido que me acompañes a Mateo, capítulo 4, versículo 2, dice: después de ayunar en el desierto 40 días con sus noches, Jesús tuvo hambre. Entonces, bueno, acá vemos uno de los ejemplos, ¿no? El Señor sabe lo que es tener hambre. ¿Cuántos han tenido hambre alguna vez? Bueno, yo creo que todos, ¿cierto? Hemos sentido esa sensación de hambre y de pronto es porque sencillamente llevamos unas horas sin comer. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, el Señor en muchas cosas llevó esas emociones, llevó esas situaciones a su punto más alto. Imagínate si, bueno, esa sensación de hambre es incómoda, ¿cierto? Y uno quiere como, uy, ya, solucionar. Y eso porque de pronto han pasado algunas horas. Ahora imagínate el nivel de hambre que tenía el Señor después de pasar 40 días y 40 noches sin haber consumido ningún alimento. ¿Sí? Si de unas horas, el hambre, ¿cierto? Le duele a uno el estómago, le suena todo por allá, la barriga empieza a pedir auxilio, ¿sí? Imagínate pues cómo fue el hambre que el Señor experimentó. Yo creo que ninguno hemos tenido de pronto esa situación de pasar por momentos de hambre. Bueno, obviamente en esta ocasión pues el Señor lo decide por ayuno, pero también vemos otra situación en donde sencillamente él estaba ese día en su ministerio y sintió esa necesidad de hambre. Dice la palabra en Marcos 11:12, dice: al día siguiente Jesús y sus discípulos salieron de Betania. En el camino Jesús tuvo hambre. Entonces, bueno, ellos iban sencillamente en sus labores diarias de ministerio y dice que él iba por el camino cuando de pronto tuvo hambre. Dice, a lo lejos vio una higuera que tenía hojas, pero cuando se acercó no encontró ningún higo para comer. El árbol solo tenía hojas porque todavía no era época de higos. Y bueno, ahí es cuando el Señor maldice esa higuera, ¿no? Pero él pasó también por esas situaciones en donde no por ayuno, sino que siente hambre y va, pero no hay una forma de solucionar. No sé de pronto cuántas personas han vivido esta situación de pronto decir, bueno, estamos en escasez de alimentos y hay hambre, pero no hay qué. Bueno, el Señor vivió esta situación. Él también como ser humano se cansó, dice la palabra en Juan capítulo 4, versículo 6, eran como las 12 del día y Jesús estaba cansado del viaje, por eso se sentó a la orilla del pozo. Sin embargo, vemos que el cansancio del Señor Jesús nunca fue una excusa o un obstáculo para que él pudiera seguir desarrollando su ministerio. Dice, pues de hecho en esta ocasión cuando él está cansado, dice la palabra que él estaba cansado del viaje y se sienta junto al pozo. Ahí es donde él tiene este encuentro con la mujer samaritana y realmente nada pudo detener al Señor. Él también sintió tristeza como nosotros los seres humanos lo hemos experimentado, pero también lo llevó a un nivel muy alto. Dice la palabra en Mateo 26:37, dice, Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran.
Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda. Bueno, yo creo que todos en algún momento hemos estado tristes, pero la tristeza que estaba viviendo el Señor Jesús, dice la palabra que era una tristeza muy, muy profunda. A tal punto dice que el Señor Jesús les dice, y les dijo, estoy muy triste, siento que me voy a morir, quédense aquí conmigo y no se duerman. Él experimentó esa tristeza que era tan profunda al punto de que él sentía que se iba a morir. ¿Sí? Obviamente él sabía que se iba a morir, pero él está hablando acá de que la tristeza era tan profunda que realmente lo llevaba a sentir que esa tristeza lo estaba acabando desde ahora, sin ni siquiera ir todavía a la cruz, pero él se sentía de una manera tan triste profundamente como de pronto algunos han pasado por situaciones así. Bueno, Dios sabe, el Señor Jesús sabe qué es pasar por momentos así. Y Él realmente puede entendernos en medio de las dificultades. Tú puedes de pronto contar con esta familia o contar con personas a tu alrededor, pero no hay nadie que pueda entender mejor nuestra situación que Él mismo, porque Él enfrentó todas y cada una de nuestras pruebas. Él conoce todo lo que nosotros hemos vivido. Y les decía hace un momento que Él decidió, Él por voluntad propia, decidió hacerlo, algo que sin lugar a dudas no haríamos ninguno, ¿cierto? Pero Él decidió hacerlos. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, dice, ustedes, te pido que leas conmigo, dice, ustedes conocen la gracia generosa ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Y la palabra del Señor nos dice que conocemos la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo y que aunque era rico, ¿por qué? Por amor a nosotros. Él decidió esto por amor a nosotros. Dice que se hizo pobre, ¿para qué? ¿Cuál era el propósito de Él decidir pasar por todas estas cosas? Dice, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Y Él se hizo pobre en todo el sentido de la palabra. A nivel físico, bueno, nosotros sabemos que Él nació en un hogar en donde pues no habían lujos ni comodidades. Él nació en un pesebre. Él tuvo que enfrentar a una corta edad el hecho de tener que salir de su ciudad natal para que no lo mataran, ¿sí? Hoy en día nosotros vemos cómo es la situación de las personas que son exiliadas de su territorio, y el Señor Jesús experimentó esto siendo un niño. Su familia tuvo que huir hacia Egipto para poder proteger la vida de él. Y en todas las áreas nosotros vemos cómo el Señor, incluso cuando creció, él mismo declaró, dijo que los zorros tenían cuevas o guaridas donde poder refugiarse, y los pájaros tenían nidos, pero que el Hijo del Hombre no tenía ni siquiera donde recostar su cabeza. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 9, versículo 58. Y nosotros vemos que socialmente él también pasó por pobreza, ¿sí? Porque las personas que eran más cercanas para él, pues uno de ellos fue quien lo traicionó, otro lo negó. Las personas con las que uno a veces cree contar, pues realmente terminaron dándole la espalda y lo dejaron solo, lo abandonaron. Y todas esas cosas él las vivió acá en la tierra, como probablemente tú has tenido que vivir desilusiones también con otras personas. Pero todo esto, como les decía hace un momento, el Señor decidió vivirlas por una razón, por amor a nosotros. ¿Él tenía alguna necesidad de pasar por estas cosas? Ninguna. Pero él decidió hacerlo. Él era rico en posesiones como Dios, pues sabemos que Dios es el dueño de todas las cosas. Habían ángeles que lo adoraban y lo servían, pero él decidió cambiar todos estos privilegios divinos por venir a tomar una posición como la nuestra, para humillarse, rebajarse. Él cambió su corona de gloria por una corona de espinas. Él cambió sus vestidos celestiales por venir a estar en una cruz desnudo
y cubierto sencillamente por su propia sangre. Todo esto por amor a cada uno de nosotros. Él dejó de ser adorado en el cielo y de escuchar millares de ángeles adorándolo para venir a ser escupido por cada uno de nosotros, porque sabemos que realmente nosotros estábamos ahí representados en todas esas cosas que tuvo que vivir el Señor Jesús cuando fue humillado, cuando fue escupido. Cada uno de nosotros está ahí también representado. ¿Cuántas veces nosotros no escupimos también al Señor? Y si nosotros vemos todas estas cosas, dice la palabra que Él decidió vivirlas para que mediante su pobreza nosotros pudiéramos ser enriquecidos. A través de cada una de estas cosas que Él vivió, Él decidió que nosotros fuéramos enriquecidos, porque si no hubiera sido así, pues ninguno de nosotros realmente podría tener un acceso nuevamente al Padre. Hay cosas que nosotros en la vida no vamos y no podemos cambiar, como es el hecho de enfrentar diferentes pruebas, diferentes dificultades. Dice la palabra en Juan capítulo 16, versículo 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Entonces esto es algo que no vamos a poder cambiar. Tú y yo no podemos cambiar el hecho de que vamos a enfrentar diferentes pruebas, pero sí podemos cambiar la actitud que nosotros tomamos frente a las pruebas. Entonces no hay ninguna prueba que realmente pueda gobernar nuestra vida. Porque si Dios es el primero, pues la prueba no puede ser lo primero en nuestra vida. No puede quitarnos nuestros pensamientos, no puede absorber nuestra mente. Si hay una situación que a ti todo el tiempo te está llevando como a una esclavitud en tus pensamientos, que todo el tiempo estás pensando eso, sea un diagnóstico médico, sea un familiar, sea la situación económica, sea una situación en tu trabajo, en cualquiera de las situaciones, nada de esto te puede llevar al punto del colapso, porque el Señor nos ha dicho que en Él podemos tener paz, y aunque en este mundo podamos tener muchas pruebas y tristezas, debemos ¿qué? Animarnos. ¿Por qué? Porque Él venció el mundo. Él ha vencido el mundo. Él decidió por amor a nosotros hacerse pobre para que mediante su pobreza nosotros pudiéramos ser enriquecidos. Así que la prueba no puede ser nuestro Dios. Las situaciones que enfrentamos en este mundo no pueden ser nuestro Dios, sino que debemos entrar a la presencia del Señor para en Él realmente encontrar descanso. Dice la palabra del Señor que todas las cosas en este mundo pasarán, ¿cierto? Pero su palabra no pasará. Y dice la palabra también que el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Amén. Entonces vamos a enfrentar pruebas, vamos a experimentar diferentes situaciones, pero todas esas cosas un día pasarán. Y la palabra del Señor nos motiva es alegrarnos en medio de todas las cosas, porque a veces si no fuera por las pruebas, a veces si no fuera por esas dificultades, tal vez tú y yo no estaríamos hoy en este lugar. Entonces ahí es donde uno tiene que decir gracias a Dios, porque en ese punto donde de pronto me sentí en un colapso fue que yo pude rendirme al Señor y decir: Señor, te entrego mi corazón, te necesito, porque tal vez si no hubiera sido por esas pruebas, jamás por voluntad propia nos hubiéramos acercado al Señor. Creo que es el caso de muchos de nosotros, tal vez no de todos, pero sí de la gran mayoría, que en un punto realmente crítico fue que llegamos a conocer al Señor. Y ahora que estamos en el Señor, ¿por qué dejarnos amedrentar por las pruebas o por las tristezas? Dice, y ahí sí te pido que me acompañes porque no está esta cita en las pantallas, a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Hebreos capítulo 4, versículo 1 dice:
Todavía, ¿qué dice? Todavía, ¿cierto? Todavía. Dice, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. ¿Cuántos quieren entrar en ese descanso? Dice la palabra, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos, bueno, acá se refiere al pueblo de Israel, dice tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. ¿Solo quién? Los que creemos. Entonces, si tú crees, es necesario que entremos en ese descanso. Dice, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. Dice el versículo 6, así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. El descanso de Dios está disponible para todas las personas. Dios desea que en medio de esas situaciones nosotros experimentemos y pues en todo tiempo el verdadero descanso que solo nos puede dar el Señor Jesús. El verdadero descanso no consiste en un día, sino realmente en permanecer en su presencia. Ahí es donde verdaderamente alcanzamos el verdadero descanso. Dice así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces, Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. ¿Y ese tiempo es cuándo? Es hoy. Si están leyendo ahí conmigo, estamos en el versículo 6. Dice, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Versículo 7 dice, entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón. Entonces el Señor nos hace un llamado a que en medio de las pruebas, ¿qué debemos hacer? Animarnos y creer, ¿cierto? Creer y entrar realmente en su descanso. Dice, ahora bien, si José hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Entonces, pasar del colapso al descanso solo es posible mirando el sacrificio del Señor Jesús, mirando a nuestro sumo sacerdote, mirando realmente al Señor, creyendo en Él, sabiendo que realmente Él puede entender cada una de las pruebas que nosotros pasamos, pero entendiendo también que el Señor decidió pasar por todas estas cosas para que mediante su pobreza nosotros pudiéramos ser enriquecidos. Él tomó la decisión de incluso sentirse abandonado por su Padre. ¿Recuerdan cuando el Señor en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él experimentó el abandono de su Padre para que tú y yo no tuviéramos que pasar por esa situación. Entonces no hay razón, de pronto en algún momento tú has sentido que Dios te ha dejado o te ha abandonado, pero eso realmente es una mentira del enemigo, porque el Señor Jesús pasó eso para que mediante su pobreza, esa ruptura de esa relación, nosotros pudiéramos ser enriquecidos, es decir, para que nosotros no pasáramos por esta situación. Él experimentó el abandono de su Padre Celestial para que tú y yo pudiéramos contar con la compañía de Él siempre. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Creer
y entrar en su descanso. El Señor dijo que Él no nos dejaría solos, ¿recuerda? Entonces no hay razón para que nos sintamos solos. El Señor dijo que Él se iba, pero que iba a enviar al Consolador, que es el Espíritu Santo, ¿cierto? Para que pudiéramos tener siempre compañía. Entonces tú y yo no estamos solos en las diferentes pruebas, en las diferentes situaciones. El Señor siempre está con nosotros. Y la palabra del Señor dice que en Mateo 11:28 dice: luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. La única manera de pasar del colapso al descanso es yendo al Señor. Que nosotros vayamos a Él. Dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. ¿Cuántos creen esa palabra? Dios nos dará descanso. En Dios encontramos el verdadero descanso. Dice: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Entonces, bueno, creo que ese cambio es estupendo, ¿cierto? Cambiar una carga pesada por una carga liviana. El Señor nos hace ese cambio. Y realmente solo por puro amor, ¿no? Porque Él no tenía ninguna necesidad de hacerlo, pero Él decidió hacerlo. Dice la palabra que no duerme el que siempre nos cuida. El Señor está cuidando de cada uno de nosotros en todo tiempo, y Él sabe lo que cada uno de ustedes necesita, incluso antes de que nosotros lo pidamos. Él ya conoce cada una de nuestras necesidades. Lo que pasa es que a veces las pruebas son necesarias y son indispensables, bien sea para formar nuestro corazón, para fortalecer nuestra relación con Dios, o porque realmente a veces a través de la prueba es que realmente el corazón permanece rendido a Dios. Porque a veces cuando todo está bien, de pronto uno se vuelve como ingrato, pero cuando viene la prueba, ahí sí, la dificultad, ahí sí, bueno, muchos llegamos así a los caminos del Señor, ¿cierto? En medio de una situación complicada, entonces ahí sí empezamos a buscar al Señor. Dice el Salmo 34, versículo 19: la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Amén. Dice, pues, bueno, démosle un aplauso al Señor. Dice: la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. Sin duda, la calamidad destruirá a los perversos, y los que odian a los justos serán castigados. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Entonces, ¿cuántos queremos hacer de Dios nuestro verdadero refugio y nuestro verdadero descanso? Yo te pido que te pongas sobre tus pies y vamos a orar.